Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con especialidades muy variadas, con una vocación particular por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Nos une la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos. Y nos nutrimos del saber de todo el equipo para reinventar la manera de trabajar y actualizarnos cada día para poder explicar en consulta qué se debería comer según cada persona y su situación. Vamos a entrevistar en el programa de hoy a Jorge Loyola, un compi de nuestro equipo de Aleris Madrid, que se encarga de toda la parte de nutrición deportiva. ¿Por qué lo hemos traído en el programa de hoy? Bueno, porque vamos a hablar de la parte de suplementos deportivos, que con este tema siempre hay muchas dudas, a veces se utilizan demasiado, no se utilizan correctamente y hay mucho mito que seguramente Jorge nos ayude a romper. Así que nada, bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, Bea, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente de tenerte aquí para que nos ayudes a dar luz, como digo, a estos mitos y a estas dudas que solemos tener. Así que vamos a ir rompiendo un poquito el hielo con el tema de los suplementos y realmente hay diferentes tipos de suplementos y sí que me gustaría que nos dijeras un poquito qué tipos de grupos de suplementos podemos encontrar y en qué momento considerarías que son realmente importantes meter este tipo de suplementos. A ver, me voy a centrar en nutrición deportiva, ¿vale? Que es la temática porque suplementos de nutrientes hay para 1000 situaciones distintas. En nutrición deportiva a mí me gusta mucho para saber cuándo utilizarlo o en qué momento, me gusta mucho la imagen de una pirámide. No la de alimentación, pero sí una pirámide en la cual siempre la base y muchas de las mejoras que una persona puede encontrar a través de la nutrición deportiva en su práctica deportiva es a través de una alimentación saludable, mejoras en la alimentación, que sería como la base de la pirámide. Después, en el siguiente escalón de la pirámide vendría la nutrición deportiva en sí, cosas que hacemos desde la nutrición deportiva como conto de macronutrientes o el timing de macronutrientes o nutrientes específicos para momentos o para tipos de deportes distintos. Y ya en la punta de la pirámide es cuando viene la suplementación deportiva, ¿no? Estas ayudas ergogénicas. Mucha gente, como tú comentabas, pues hace o muchos de la gente que habla sobre nutrición deportiva o sobre práctica deportiva vende la pirámide al revés, ¿no? Que la suplementación es lo más importante y lo que va a hacer que mejore mucho esa práctica deportiva, cuando realmente de lo que nos tenemos que preocupar en un primera instancia y en la gran mayoría de la población es mejorar sus hábitos de alimentación y ya luego quizás hacer cosas específicas de nutrición deportiva. Y luego, en cuanto a qué tipos de suplementos encontramos, bueno, hay distintas clasificaciones. A mí me gusta siempre, a la gente que le termine de interesar este tema, meterse en la página del Instituto Australiano del Deporte, AIS.com, creo que es, algo así. Y ahí viene bien la clasificación. Y realmente la primera clasificación, y quizá la más importante, es sobre la evidencia científica que tienen detrás estos suplementos, ¿no? Tenemos los suplementos que están dentro de la categoría A, dentro de la categoría B, dentro de la categoría C y dentro de la categoría D. Realmente los que nos tienen que interesar más conocer son los de las categorías A y B, siendo los de la categoría D los que la evidencia científica nos muestra que tienen peligro para la salud y que nos tenemos que alejar de ellos, no los tenemos que consumir porque se han visto que pueden ser perjudiciales para la salud de quien los consume. Y luego los de la categoría A son aquellos que tienen evidencia científica de que sí aportan un beneficio en la práctica deportiva. Luego tenemos los de las categorías B y C. La categoría B, que es que la evidencia muestra signos de que pudiera ayudar, pero no hay nada concluyente todavía, por lo que no podemos asegurar que vaya a suponer un beneficio. Y la categoría C es que parece que no van a ayudar, no te van a hacer ningún daño, pero no parece que no hay beneficio en la práctica deportiva. Sí que cabe recalcar que los de la B y C, aunque no vayan a mostrar un efecto positivo en la práctica deportiva, no son dañinos como si son los de la categoría D. Muy importante esa clasificación, ¿no? Para tener en cuenta siempre bajo evidencia científica y creo que un concepto muy importante que has dado dentro de esa pirámide, Jorge, que todo lo que podamos cubrir con alimentación
siempre lo cubriremos con alimentación. Totalmente. Sí, es lo que hablamos, y luego en la consulta de nutrición deportiva es lo que intentamos realizar, ¿no? Mucha gente viene, oye, me quiero preparar una carrera, quiero ponerme más fuerte en el gimnasio, tal cual. Bueno, vamos a ver cómo estás comiendo en primer lugar, porque si la alimentación es muy mala, es que no llega a ser ni un parche muchas veces la suplementación deportiva, ¿no? O gente que, pues eso, bebidas isotónicas a cascoporro, ¿no? Cuando pues tiene un exceso de, quizá para lo que está realizando la persona, de azúcares, que en el momento pues incluso le va a llevar a no conseguir sus objetivos. Entonces sí que es importante, pero esto como en todo, ¿no? Mejorar hábitos de alimentación o cosas específicas de la disciplina de la nutrición que estamos tratando, que en este caso es la deportiva, y ya luego la suplementación. Entonces, ¿ves en consulta muchos pacientes que llegan, pues eso, tomándose muchas bebidas o realmente productos que son innecesarios, ¿no? ¿Ves que se abusa demasiado de este tipo de productos? En algunos casos, y luego no es que se usen en demasía, sobre todo hay gente que va pues más al gimnasio, por ejemplo, si se utilizan más, y luego la cuestión es que se usan algunos suplementos que están dentro de la categoría B o de la categoría C, que es como, bueno, pues no hace falta que lo estés tomando porque no te va a aportar beneficios. Mira, por ejemplo, uno de los que más que están más extendidos, por así decirlo, son los aminoácidos ramificados, los BCAAs. Estos BCAAs me parece que están dentro de la categoría B, no lo sé recordar, porque realmente pues, nos interesa más meter una proteína completa, que eso sí entra en la categoría, que tiene más evidencia, que oye, tienes todos los beneficios, estás aportando todos los aminoácidos esenciales para la síntesis proteica en tu organismo. Entonces, como, oye, pues no te tomes estos BCAAs porque no es que no te van a hacer daño, probablemente sí que te aporten un beneficio, pero ya puestos a gastar el dinero, vamos a meter una proteína completa, ¿no? Dentro de la proteína completa, pues tenemos distintos orígenes, ¿no? Pero sí que lo veo más. O, por ejemplo, glutamina. Que glutamina en nutrición deportiva pues no aporta mucho beneficio. Ya luego quizá en digestivo quizá un poquito más, o quizás no, eso se está valorando todavía, ¿no? Pero pues sí viene mucha gente con cosas así de... luego hay mucha gente cree que es dopaje y que son dañinos y tal, pero no tiene por qué ser así. Ni un punto ni el otro, ¿no? El punto de, bueno, me tomo todos los suplementos que parece que, bueno, no me harán daño, algo harán, y al final te gastas el dinero en productos que ni siquiera son necesarios. Y como dices, yo creo que es muy interesante el intentar optimizar, ya que vas a comprar un producto, pues que sea el indicado. O sea, que esté una categoría B, pero jolín, se puede utilizar uno de la A, que voy a tener un mejor rendimiento deportivo, va a ser más interesante, incluso a nivel económico, incluso a veces más interesante también, pues oye, estupendo. Y luego pasamos al extremo de que hay gente de que le da miedo tomar suplementos, ¿no? Decir, madre mía, a ver si con esto me estoy intoxicando. Exactamente. Entonces eso, tenemos la clasificación esta que decía, oye, los de la D no tomarlos, y luego sí que existe un listado que se saca cada año. De hecho, en enero de cada año, pues quien se dedique a esto a la nutrición deportiva debería de mirarlo, que lo saca la WADA, que es la Organización Mundial de Antidopaje. Este listado de la WADA que saca todos los años te dice qué sustancias están prohibidas en la práctica deportiva, que si se hace un control antidopaje y se da positivo en alguna de estas sustancias, pues vienen suspensiones, vienen, y ahí pues hay distintas clasificaciones. Y tan hay que mirarlo cada año que a mucha gente quizás le suene este caso de María Sharapova, esta tenista que dio positivo a inicio de un año. Esto fue hace como 6 años más o menos, me parece, que la terminaron, suspendieron, y me parece que la situación fue porque de un año a otro prohibieron una sustancia que ella estaba consumiendo y la siguió consumiendo. Quien la asesoraba pues no se informó de esto y dio positivo en un control antidoping a inicios de la temporada siguiente por esta situación. Hay que estar pendiente, ¿no? de que las competiciones también al final te estás haciendo un esfuerzo y luego por una tontería así de realmente no tener un buen asesoramiento, pues que todo se vaya un poco fuera de competición, pues es un poco triste. Así que es muy importante que si os vais a asesorar en nutrición deportiva, que lo hagáis como un buen profesional, que esté bien actualizado y sobre todo que utilices suplementos, pero
lo que decimos, nosotros somos nutris, vamos a potenciar siempre la alimentación y en casos de que sean necesarios, que aquí voy a enlazar con la siguiente pregunta, Jorge, que en qué casos, dentro que hemos hablado de algunos tipos de suplementos más o menos interesantes, en qué situaciones concretas piensas que pueden ser más útiles, más efectivos este tipo de suplementos. ¿En qué situaciones son útiles? Nos pueden venir bien justo cuando estamos haciendo bastante bien esa alimentación, estamos controlando bien la parte de nutrición deportiva, del timing, de los horarios, de las cantidades y, oye, pues sí queremos seguir mejorando en nuestra práctica deportiva, por ejemplo. O también otra situación, perdona que no he comentado, si no llegamos a requerimientos, por ejemplo, porque algunos buenos suplementos que entran dentro de la suplementación deportiva pueden ser pues esta proteína en polvo que hablábamos o hidratos de carbono también, vienen bebidas, vienen geles, vienen gominolas, que, oye, pues no vamos a llegar a requerimientos o en una carrera no nos podemos poner a comer un plato de pasta a mitad de carrera, tenemos que encontrar esos hidratos de carbono de otras fuentes. Pues en esas situaciones donde la alimentación no pueda llegar, sí que sería interesante pautar suplementación deportiva, ¿no? Pues, como decíamos, con proteína o hidratos de carbono. Proteína, por ejemplo, si no llegamos a requerimientos a través de nuestros desayunos, nuestra comida, nuestra cena, vemos que no estamos llegando a requerimientos para un objetivo en concreto. Por ejemplo, cuando estamos buscando una pérdida de masa grasa, bien para bajar de categoría o para estar mejor en nuestra práctica deportiva, sabemos que la proteína es saciante y que nos va a ayudar a mantener masa muscular a largo plazo en un déficit energético. Oye, pues quizá meter un poquito más de proteína a través de un suplemento de proteína podría estar bien. O por el contrario, si alguien quiere aumentar de peso o subir de categoría o aumentar masa muscular, o personas que les cuesta subir de peso y la comida y ya no puede comer más porque pues la comida también sacia, meter algún cierto batido con proteína en polvo puede estar bien, o con hidratos de carbono que también se suelen usar, ¿no? Estos gainers que tienen hidratos de carbono que van a ayudar a aumentar la ingesta energética. O en otras situaciones, por ejemplo, la creatina la podemos suplementar porque realmente en general la población no tenemos nuestras reservas de creatina pues muy llenas. No es un nutriente esencial, no pasa nada por no tomar creatina, pero sí que se puede ver beneficiada la persona por tomar creatina en muchas situaciones. Y una de las poblaciones que más beneficios ve en el consumo de creatina, por ejemplo, son la población vegetariana o vegana, porque consumen todavía menos a través de su alimentación. Genial, entonces dentro de que metemos esa proteína que al final es importante, también incluso buscamos ese aumento de masa muscular. Yo aquí te quito un poco terreno, pero sí que dentro que esto se utiliza mucho en la nutrición deportiva, yo por ejemplo en clínica también dentro que estos son muchos suplementos deportivos, pero a veces también son interesantes utilizarlos en otros sectores, ¿no? Yo cuando por ejemplo trabajo para aumentar un poco de peso y justamente hablamos de ese concepto de saciedad que puede costar un poquito más, pues al final tener esa ayudita, ¿no? Ese aporte nutricional extra, pues siempre puede ayudar a cumplir ese objetivo. Respecto, dentro que hemos hablado así un poquito de qué situaciones serían más interesantes, ¿no? Quiero mejorar un rendimiento deportivo, quiero aumentar un poquito de peso, y luego comentabas el tema de la creatina, ¿no? Que quizás dentro de que estamos hablando, para ti los top en suplementos, estaríamos hablando, por ejemplo, que son los más interesantes, proteína en polvo, creatina y bebidas isotónicas, hablando así como un poco general. Dentro de la nutrición deportiva, sí, podría ser, y la cafeína también. Y mira, por ejemplo, otra situación, hay gente que no le gusta el café y no puede tomar café, el preentrenamiento por excelencia es la cafeína. Pues gente que no puede tomar café, se venden pastillas de cafeína Nidra que se puede tomar y te ayuda a entrenar mejor. El top probablemente sea la proteína. Es que dependiendo de la situación, claro, porque si alguien va a hacer un deporte de resistencia, se va a preparar una carrera popular, una maratón, un Ironman, cosas de estas, tiene más sentido una bebida isotónica o unos geles con glucosa, fructosa, bueno, distintos hidratos de carbono, ¿no? O bebidas isotónicas para rehidratarse y aportar electrolitos y aportar glucosa. Si la persona quiere hacer más algo de fuerza, pues tiene más sentido la proteína en polvo o la creatina. La cafeína puede ser común a todos los tipos de entrenamiento. No clasificaría más en función de lo que se esté buscando. Sí que, como te digo, la cafeína se utiliza como preentrenamiento, puede utilizarse para prácticamente todas las situaciones. Y luego, a mí me gusta la creatina más allá, y la proteína en polvo quizá me gustan más allá del ámbito deportivo, como tú comentabas.
Sí que pues el hidrato de carbono para una ganancia de peso pues puede estar bien, suplementos de hidrato de carbono, pero no es tan común. La proteína la podemos usar como ingredientes para hacer otra serie de recetas. O tú comentabas, alguien que quiere ganar peso o alguien que se está preparando para una cirugía, por ejemplo, una intervención quirúrgica que hay riesgo de perder masa muscular, por ejemplo, o va a estar tiempo sin comer porque se hace una intervención en el digestivo, por ejemplo. Se puede pautar, oye, pues vamos a estar tomando proteína en polvo para llegar a requerimientos, o para ese postoperatorio puede estar interesante. Me acuerdo que Luis, nuestro compañero, sacó un vídeo hace poco de batidos más enfocados a cuestiones oncológicas, donde metía proteína en polvo y metía creatina, precisamente para ayudar, porque la creatina no solamente, la creatina, para quien no lo sepa, se suele asociar mucho a esfuerzos rápidos, intensos, ¿no? No solamente ayuda para esto, también ayuda para el mantenimiento de masa muscular, para una mayor resíntesis de glucógeno después de entrenamientos puede ayudar también. Hay un mundo ahí detrás que es muy interesante y que sí que se utilizan más para el mundo deportivo, pero también se pueden extender más allá. Como decimos, es súper importante al final en todos los aspectos cubrir esa parte nutricional, y ya sea en esta nutrición deportiva, los suplementos pues siempre nos pueden apoyar esos balances energéticos que a veces nos quedamos un pelín cortos, o mejorar ese rendimiento, pero siempre evaluando que sea con una evidencia científica de calidad, como Jorge nos dice, y luego más allá de eso, pues hoy en consulta también herramientas varias que nos pueden ser de gran interés. Yéndonos a la parte contraria, ¿no? Hemos estado viendo los beneficios. Sí que me gustaría preguntarte, que yo como no trabajo con esto no tengo tanta información, ¿hay algún suplemento dentro de los que estamos hablando que esté contraindicado en alguna situación? Por ejemplo, estamos hablando de la cafeína, quizás está contraindicado en casos de gastritis, o por ejemplo las bebidas isotónicas en caso de diabetes, o cuando, por ejemplo, esto ya es un caso un poquito más complejo, ¿no? Pero a lo mejor exceso de proteína puede producir problemas, ¿no? Un poco en esa parte negativa que nos pueden aportar esos suplementos. Realmente en patologías como las que estás contando, ¿no? Exceso de proteína, por ejemplo, en renal, habría que tenerlo en cuenta. Realmente alguien que venga con una insuficiencia renal no se le va a poner un exceso de proteína, naturalmente. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que personas que hacen deporte, porque mucha gente está tomando creatina y luego le sale la creatinina alta, por ejemplo, o el ácido úrico un poquito alto, o ciertas transaminasas un poco altas. Es relativamente usual que estén un poco elevados los valores en una analítica después en personas que hacen deporte. De todas formas, pues se repiten en distintas situaciones para valorar que no es nada patológico, sino que es dado del deporte, ¿vale? Porque hay más ruptura de proteínas en el cuerpo, por así decirlo, y por eso ciertos valores salen aumentados en analítica. Más allá de las situaciones que comentas, no tendría que haber una contraindicación en suplementos. Y respecto, por ejemplo, a las cantidades, ¿no? Que muchas veces pensamos que siempre más va a ser mejor, ¿no? Como estoy tomando mucha proteína, ya saliéndonos un poco de patologías, ¿no? También se dice, ¿no? Es que si tomas mucha proteína, más no se va a absorber. ¿Hasta qué punto esto es cierto, no es cierto, no? O bueno, yo me voy a tomar un montón de creatina porque, bueno, como tiene evidencia A, pues es súper buena, no controlo dosis, no controlo cantidades, no controlo cuándo lo estoy metiendo, ni entrenamiento, ni post. Sí. Entonces, aquí que nos cuentes un poco qué importancia tiene, en qué cantidad, en qué dosis, en qué momentos. Totalmente, sí, y eso está bien que lo comentes, y no fijarnos solamente en lo que puedes encontrar en internet, porque te puedes decir, oye, tantos gramos es lo recomendado. A mí me gusta más trabajar con los kilos de la persona, ¿no? Pues hay distintos, pues tantos gramos o miligramos por kilo de peso al día de este suplemento, ¿no? Por ejemplo, la proteína, que quizás es lo que más nos suene a todos, se suele decir que los requerimientos mínimos están en 0,81, me parece, una cosa así. Uh-huh. Eso es para mantenerte y existir como persona sin patologías, pero en población que hace deporte, pues aumentamos naturalmente. Luego viene la creencia de que para construir más masa muscular hay que tomar cantidades ingentes de proteína, y realmente para que sea dañino y para que sea un problema tendremos que tomar mucha cantidad. Podemos irnos casi hasta los 3 gramos por kilo de peso y día sin que eso sea perjudicial para la persona, pero no lo vamos a hacer naturalmente, a menos de que estemos buscando algo concreto. Y lo que decía, en personas que buscan ganar peso creen que tienen que meter más cantidad de comida, y se ha visto, por ejemplo, que más allá de 1,6 gramos por kilo de peso y día no va a aportar más beneficios en cuanto a ganancia de masa muscular. De hecho, yo en mi práctica clínica yo suelo pautar más cantidad de proteína a personas que están buscando perder grasa o perder peso, por lo que hablamos, por el poder saciante que tiene esa proteína y la ayuda que conlleva a la hora del mantenimiento de masa muscular en un déficit energético.
pero no tenemos que hacer locuras. Y con la creatina igual, la fórmula de la creatina es muy sencillita, así a bote pronto es 1 gramo por kilo de peso, 0,1 gramos por kilo de peso y día, una persona de 70 gramos con 7 gramos al día valdría, ¿vale? Y luego sí que algo que quería comentar es que hay suplementos que los encontramos en la comida y que no haría falta, como puede ser la cafeína, pues en el café te valdría perfectamente, proteínas e hidratos los encontramos. Hay otros como los nitratos, que esto también se utiliza en otra serie de deportes, que lo encontramos, por ejemplo, en la remolacha. Y hay otros que sí viene bien suplementar, como puede ser la creatina o la betalanina, en según qué casos. Genial, pues tenemos esa vertiente, ¿no? De que no siempre por tomar más suplementos hay que ajustar bien esa dosis, ¿no? Entonces, más o menos ese límite de prote, cuidado, no nos excedamos, que bueno, aunque hasta que no nos vamos a tener efectos patológicos en cantidades muy altas, pues si no tiene sentido tomar más de 1,6, como dice Jorge, pues tampoco vamos a estar tirando proteína, tirando el dinero, totalmente absurdo. Y la última parte me ha parecido súper importante, que a veces esos suplementos los podemos encontrar en los nutrientes. Me ha llamado mucho la atención lo del tema de la remolacha, que bueno, siempre al final lo que, como decimos, yo creo que es la parte más importante del programa, la suplementación siempre como ayuda, pero todo lo que podamos obtener de alimentación, pues siempre muchísimo mejor. Muchas gracias, Jorge, por toda la información que nos has aportado en el programa de hoy. Espero que os haya resultado de mucho interés. Y bueno, pues además de contar con todo lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Nos las podéis mandar al correo, redes, teléfono. Podéis encontrar también en nuestra página web nuestra información buscándonos en Centro Aleris, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y ahí estaremos esperándoos con todas vuestras dudas. Recordar que compartir lo que compartimos para que llegue al mayor número de personas y puede beneficiarse de comer mejor y de aprender a mejorar sus hábitos de alimentación. No dudéis en contarnos cualquier pregunta que tengáis, como hemos dicho. Y nada, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo programa. Gracias a ti, Bea. Hasta luego. Hasta luego.